Bueno, estaba comentándoos que voy a plantearos el problema que os pedí que hicieseis la semana pasada. Voy a deciros cómo son las ecuaciones que deberíamos haber usado con el ordenador. A lo mejor os lo enseño porque yo lo tengo hecho en el ordenador. No tenemos tiempo para que las escribáis vosotros. Las muestro, así queda también grabado en la película, y si queréis consultarlo y hacerlo en casa lo podréis hacer, ¿de acuerdo? Simplemente veréis, ¿no? Lo copiáis exactamente como está y ya. Bien, estábamos diciendo, teníamos un muelle vertical y un péndulo, un muelle que solo puede desplazarse verticalmente, y de ahí colgando una masa, 1, tenemos otra masa, 2, que está unida a la masa del muelle con una barra fija de masa despreciable de longitud L. La constante de fuerza es K. Nos dicen cómo son las masas, M1 y M2. Estaba diciendo que a la vista de esto, tenemos un sistema que tiene 2 grados de libertad de movimiento. Con 2 coordenadas podremos describir cualquier posición del sistema, de las 2 masas. Es holónomo, el número de grados de libertad coincide con el número de coordenadas generalizadas que podemos usar. Siempre os va a pasar eso. Conmigo, iba a decir. Entonces, os pedí hallar las ecuaciones del movimiento. A través de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Las ecuaciones de Euler-Lagrange. Necesitamos, por lo tanto, lo primero, el lagrangiano. Bueno, aquí perdonad porque utilizo la misma letra L. Lo dejo. Voy a acercar más el micrófono porque me han dicho que se oye mal. Se oye poco. A ver si se me oye mejor. Yo creo que acercando más el micrófono se me oye mejor. Utilizo la letra L escrita de la misma manera, L mayúscula para la longitud de la barra y el lagrangiano. Si veis en los libros, el lagrangiano utiliza una L mayúscula, ¿no? Así, una L redondita, bonita. Yo no lo voy a hacer. Entonces, tened cuidado cuando estoy ahora en lo que escriba. Yo creo que se ve claramente. Podía hacer esto con minúsculas, si queréis. Bueno, voy a dejarlo así. Es decir, que necesitamos la energía cinética menos la energía potencial. Aquí tendremos gravitatoria y tendremos también elástica, más elástica. Más elástica. Bueno, pues vamos a por uno y a por otro. Vamos primero por la energía cinética. Primero, ¿qué lección tomamos aquí de coordenadas generalizadas? Cada uno toma las que quiere. Necesitamos 2, porque una creo que todo el mundo diría, pues, esta, ¿no? Voy a utilizar la coordenada y vertical para describir la posición del 1, y luego puedo utilizar el ángulo del péndulo, pero no es forzoso hacerlo así. Podría uno tomar, por ejemplo, la posición X horizontal de la masa 2. ¿Entendéis? O sea, eso no... Y queda el lagrangiano bien, todo está perfecto, no tiene por qué ser la misma elección que la que tomo yo. Vamos a ver la energía cinética, en primer lugar. La de uno más la del otro. Tendré un medio de m1 por la derivada a los puntos, la derivada temporal de la coordenada, voy a utilizar y θ. Y punto más un medio de la masa m2 por, ahora tengo que ver cómo es, fijaos, esta es la velocidad, claramente, un aspecto importante, lo repito, la energía, el lagrangiano tiene que estar en un sistema de referencia inercial, o sea, aquí fuera. Otra cosa es que las coordenadas generalizadas, y esa es una de las utilidades, aspectos prácticos de lo de Lagrange, es que podamos utilizar coordenadas que no correspondan a un sistema de referencia inercial. Por ejemplo, aquí el ángulo es con respecto a esta masa, pero esta masa está acelerada. Entonces, ¿entendéis?
Lo único que tenemos que tener en cuenta es, eso sí, que la energía cinética al final y la energía potencial, la energía cinética, sea respecto al sistema de referencia externo, inercia. Por eso tengo que poner aquí un medio de la masa de m sub 2 por la velocidad de la masa 2 al cuadrado. Y aquí tenemos que ver cómo será la velocidad de esta masa. Pues será la velocidad de esta masa con respecto a alguien fuera, la velocidad de esta masa con respecto a la 1, más la de la 1 con respecto al gordo de fuera, al observador de fuera. Si lo hacemos así, veréis que tenemos entonces dos vectores aquí, ¿no? Uno será, esto sigue una trayectoria circular respecto al 1, y naturalmente tenemos aquí la velocidad, la voy a poner en azul, la que tiene el 1 con respecto al gordo de fuera, al observador de fuera. O sea que la velocidad de la 2 respecto a este de fuera será la suma vectorial de estos dos, ¿sí? Ah, sí, gracias, sí, gracias. Sí, gracias, lo tengo aquí en los papeles, ya veis que estoy, para no ir más rápido, lo tengo aquí escrito, al cuadrado sí lo tenía aquí escrito, gracias. Un medio de m sub 2, entonces tendremos, fijaos, la suma de estos dos vectores al cuadrado, el producto escalar de la suma de estos dos por sí mismo, por la misma suma. Tendremos entonces un término que será L cuadrado, tita punto al cuadrado, más I punto al cuadrado, más 2 veces L tita punto I punto coseno. Y ahora, claro, es el, fijaos, si este, ahora hay que tener un poco de cuidado porque va a ser 2 veces el módulo de uno, módulo del otro, por el coseno del ángulo que forman ambos vectores, que es todo ello. El ángulo tita es este, si os dais cuenta. Entonces tendremos aquí que poner coseno de tita más pi medios. Que esto va a ser igual a coseno de tita más pi medios es menos seno de tita. ¿Cogéis, no? Coseno de A más B, coseno de A por coseno de B menos seno de A, seno de B. Entonces os sale menos el seno de tita. Vale, esto es la energía cinética. ¿Y la energía potencial? Que tenemos aquí, para la energía potencial voy a coger y vamos a ponernos, ¿dónde voy a poner el origen de coordenadas? En la coordenada Y. La coordenada Y la voy a poner en el punto en el cual el muelle está sin estirar ni comprimir. Es decir, que tendré aquí menos M1G por I, menos M sub 2, fijaos que tengo aquí G, la distancia con respecto a ese nivel de esto será la del 1, más todo esto. Todo eso tendremos aquí I más L por el coseno de tita. Esta es la energía potencial gravitatoria de uno, la del otro, y ahora tengo que tener en cuenta la energía elástica, potencial elástica, que será un medio de K por I al cuadrado. Ya lo tenemos, la energía cinética, la energía potencial. Os dais cuenta de que es menos. Voy a meterle aquí un signo menos para ya lo veáis. Tendré aquí un más, y aquí tendré que cambiar el signo más por el menos. Y ahora es derivar. Puedo abrir otra página en blanco, ¿no? Necesitamos las fuerzas generalizadas ahora. Que van a ser la derivada parcial de Lagrangiano con respecto a I, la derivada parcial de Lagrangiano con respecto a tita. Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. En la derivada parcial del Lagrangiano con respecto a I, ¿dónde tenemos I? Lo tendréis ahí escrito. Únicamente I lo tenemos en el potencial. Es decir, que me va a quedar M1 M2 por G menos K por I. Uy, perdón, lo he escrito justo en el de abajo. Perdonad. Lo tenía que haber escrito aquí. Por G menos K por I. Muy bien.
Y ahora tenemos para la derivada parcial de Lagrangiano con respecto a tita, tenemos tita en el potencial, pero lo tenemos también en la energía cinética. ¿Recordáis el menos el seno de tita ese? Entonces ahí también tendremos que tener en cuenta ese término. Y me va a quedar menos L m sub 2 tita punto y punto coseno de tita menos m2 g L seno de tita. Muy bien. Ya tenemos ahí la segunda fuerza generalizada. Y ahora necesitamos los momentos. Tendremos la derivada parcial de L con respecto a I punto y la derivada parcial de L con respecto a tita punto. Con respecto a I punto lo tenemos únicamente en la energía cinética y nos va a quedar m sub 1, ya sacando factor común, vamos a ver que lo tenía por aquí, m sub 1 I punto más m sub 2 I punto, o sea, m1 más m2 I punto. Bueno, debe haber sacado. I punto que lo tenía aquí menos m sub 2 L tita punto seno de tita. Teníamos ahí. ¿De acuerdo? Y ahora la derivada parcial de L con respecto a tita punto, ¿dónde lo teníamos? Lo teníamos en la energía cinética. Vale, nos va a quedar m sub 2 L al cuadrado tita punto, si no me equivoco, menos m sub 2 L I punto seno de tita. ¿De acuerdo? Muy bien, y ahora necesitamos hacer las derivadas totales con respecto al tiempo de uno y otro. O sea que ahora hago esto, todo ahí, y nos quedará pues estas expresiones. Aquí en la primera tendré que hacer la derivada otro punto aquí, necesitaré meter aquí otro punto aquí y otro término que va a ser menos m2 L I punto tita punto coseno de tita. Y en el término, perdón, aquí como me he equivocado de línea. Estoy mirando los papeles y me he equivocado otra vez de línea. Tenía aquí, vamos a ver, m1, m2 y 2 puntos menos m2L tita 2 puntos seno de tita menos m2L tita punto al cuadrado, perdonad, coseno de tita. Aquí abajo. Muy exacto. Y ahora, respecto a este término, lo único que tengo que hacer es meterle otro punto aquí, meterle otro punto aquí y añadir un término más, que era m2L I punto, justo lo que había escrito hace un segundo, tita punto coseno de tita. Ya tengo ahí las derivadas con respecto al tiempo de los momentos generalizados. Muy bien. Las ecuaciones de Euler-Lagrange. Serán 2 a 0 y la derivada de L con respecto a tita menos la derivada total respecto al tiempo. Vamos a ver dónde tengo yo esto.
Lo tengo en 3 casos diferentes. Así, ecuaciones de Euler-Lagrange, muelle vertical con péndulo. Pues nos queda la ecuación 1, si no me he equivocado, es simplemente poner lo que había escrito hace un momento, menos k por i, m1 más m2, por i, 2 puntos, menos m sub 2, l, tita 2 puntos, seno de tita, estos son 2 puntos, menos m sub 2, l, tita punto al cuadrado, coseno de tita, y la 2, esta era la 1, la 2, nos quedaría, simplificando la expresión, porque se simplifica un poco cuando ponéis una cosa, los dos términos aquí. Fijaos que aquí he pasado, perdonad, aquí he pasado un término, aquí lo tengo menos, lo he pasado a la derecha en la igualdad, ¿vale? Tendría menos m sub 2 gl seno de tita igual a m sub 2 l cuadrado tita 2 puntos menos m sub 2 l tita 2 puntos seno de tita. Si no me he equivocado al escribirlo, tenemos aquí nuestras ecuaciones. Es un sistema de ecuaciones diferencial de segundo orden, porque tenemos hasta la segunda derivada, no lineal, veamos que hay términos, y encima acoplado. Sistema de ecuaciones diferencial de segundo orden, no lineal y acoplados. Esto lo meteríamos dentro de, por ejemplo, en la herramienta, no en matemática, para darnos la solución numérica, que es lo que os voy a mostrar para este caso y para los otros. A ver dónde lo tengo. Vamos a ver, un segundito. Estos son Mecánica 2013. Vamos a ver. Lagrange, aro circular, muelle vertical con péndulo. Aquí, imagino que habrá que ponerlo, ejecutarlo. Bueno, con las condiciones que os di. Un segundo. Con las condiciones que os di. Aquí tenemos, me parece, L1, G9,8, K10, M1 y M2 iguales. Tenemos aquí las ecuaciones. Una. Esto es lo importante. La 2. Las condiciones iniciales, parte del reposo. Lo tenemos ahí. Y desde 0 hasta 50 segundos. Lo resuelvo. Y lo dibujo aquí. Lo tengo aquí, así bueno. Pasa que el dibujo este reconozco que no me salió tan bonito como en nosotros, porque bueno, se me sale fuera del... Ahí no ajusté yo bien el... Pero bueno. Aquí. Un segundo, paro aquí esto. Voy a hacerlo un poco más pequeño para poder ver las dos cosas simultáneamente. Es decir, que lo puedo desplazar inicialmente, ¿no? El ángulo, como veis. Lo único, pues... Ahí tenemos nuestro cacharro. ¿Perdón? ¿Por qué gira por arriba? Fíjate que tiene energía potencial elástica, o sea que ahí uno diría, voy a poner otra vez las condiciones iniciales. Me dice, en principio, si yo tengo esto, solo oscilaría desde esta posición hasta esta posición. Pero si te das cuenta, tengo aquí el muelle que lo he estirado. Por lo tanto, digamos, no solo tienes energía potencial gravitatoria aquí,
sino que tienes encima energía potencial elástica. Y esa se está, claro, es un sistema acoplado. Desde ese punto de vista es como darle, es decir, se transfiere energía de uno al otro, se está transfiriendo energía del uno al otro. En todo su... Fíjate, ahora incluso sigue dando la vuelta. Bueno, un poco con un ángulo más pequeño. También lo consigue. Probablemente porque la constante de fuerza del muelle es bastante grande, 10. Lo tendría que, por ejemplo, pues bajar. En principio, para hacerlo como si fuese solo un péndulo, tendría que ponerle una constante de fuerza enorme, muy grande, y no tener desplazamiento la masa 1. Entonces, la masa 1 sería como rígida, no se movería. La constante de fuerza es tan grande que no se movería prácticamente, únicamente tendríamos el péndulo. Bueno, podéis probar. Ha quedado grabado, creo yo, aquí las ecuaciones. Unos segundos más para que podáis, si tenéis interés en casa, poderlo meter. ¿Perdón? Si por ejemplo tienes el punto de referencia donde está clavado el muelle, ¿sabes? ¿El muelle podría sobrepasar el punto de referencia Sí, con este ejemplo? sí, o sea, matemáticamente no hay nada que lo impida, sí. Por eso, si os habéis dado cuenta, cuando hice al principio no llamé la atención, pero... bueno, no, que no tengo el... Puse aquí, no puse un techo, sino que puse así como un tope. Es decir, que no hay nada que impida que el muelle tenga un movimiento vertical en cualquier... ¿De acuerdo? Matemáticamente no hay nada que lo impida. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Por curiosidad, fijaos, esto sería para vuestro caso, para el caso de vuestros compañeros del muelle horizontal, Lagrange, muelle horizontal con péndulo. Ahí la diferencia es que la única diferencia es que en la masa 1 no tenemos un término en la energía potencial de energía potencial gravitatoria. Únicamente tenemos energía potencial elástica. Es la diferencia que... Estas serían las ecuaciones del movimiento, como veis. Bueno, ahora sí a simple vista no podéis ver cuáles son las diferencias, pero si miráis donde lo dejé grabado, tenemos esto, tendríamos... Aquí voy a ponerlo un poco más pequeño. Puedo desplazarlo horizontalmente. Puedo cambiar el ángulo. Bueno, creo que aquí le puse un valor... no, 10 también creo. Y ahí lo que tenemos es un movimiento muy parecido, pero en este caso... Y el último problema, que fue el grupo que vino después de vosotros, ese era... Lo voy a dibujar un segundo para que os hagáis una idea. Creo que lo dibujé el miércoles en clase. No. Era el siguiente. Tenemos un aro circular que puede girar alrededor de un eje vertical. Esta es la gravedad, con una velocidad angular omega. Y el cambio que hacía era meter dos masas, sin rozamientos, lo de siempre, y metía aquí pues la masa 1 y la masa 2, y las acoplaba con una constante de fuerza, con un muelle de constante de fuerza acá. Entonces lo que me pedían era otra vez las ecuaciones del movimiento de este... Veréis, ahora pondré unos segundos de la simulación y veréis que se cruzan el 1 y el 2. Entonces, realmente lo que tenemos ahí son dos aros muy cerca el uno del otro, ¿no? En dos planos paralelos, cada bola en su aro,
y unidos por el muelle, de tal manera que se puedan cruzar, porque si no, evidentemente, tendríamos el problema de cómo uno puede atravesar el otro. De esa manera uno lo puede ver fácilmente. Aquí, pues otra vez tendríamos que hallar el lagrangiano, las ecuaciones de Euler-Lagrange, y ya está. Tendríamos... ¿Sí? Perdón, en el que estamos, en el que estoy dibujando yo ahora. Repite la pregunta, ¿qué coordenadas generalizadas? Sí. Tomé los ángulos. Tita 1, tita 2. Vamos, tal como lo he hecho yo en las ecuaciones, ponía el origen de coordenadas en el eje vertical, pero lo hacéis con, digamos, la orientación con respecto a qué tomáis los ángulos, es vuestra decisión. Y si no queréis tomar ángulos, queréis tomar coordenadas cartesianas, pero es también tiene 2 grados de libertad, es exactamente el mismo, 2 grados de libertad, uno puede coger X. Yo creo que aquí, no sé, tengo la tendencia siempre de, cuando tengo movimientos circulares, de coger coordenadas polares. Pero uno puede coger distancia al eje X o vertical Y, o una mezcla de ambas. Hay muchas posibilidades ahí de hacer. Incluso un ángulo para una y una coordenada cartesiana para la otra. Pero yo creo que lo más fácil es coger los ángulos. No sé si responde eso a... Pero hay que ponerse realmente con el papel. Cuando uno hace, que me parece muy bien la pregunta, pero realmente hay que ponerse y decir, ¿qué pasaría si yo escojo otra? Y ponerse con el boli, a ver, decir, pues me sale más fácil o más difícil. En este caso, lo que tendríamos sería Lagrange aro circular con muelle. Un segundo. Un segundo. Tenemos aquí las ecuaciones de Euler-Lagrange. Una sería esa, fijaos, tita 1 estoy utilizando, y tita 2, y la otra la tenemos por aquí. Condiciones iniciales, también desde el reposo. En rojo está una, en azul está la otra. La línea negra, pues, es el muelle que las une. Por eso digo que ahí se ve cómo se cruzan. Ese sería el movimiento que tendría el cacharro este muy bonito, iba a decir. Curioso. Hombre, se podría también considerar el caso que hubiese choques. No sé si lo dije el otro día. ¿Qué pasa si hay choques elásticos o choques? Se podría también incluir en el movimiento. Un comentario quería hacer acerca de todos estos. He dicho, en todos los casos, en los 3 casos, el movimiento es general, no para pequeñas oscilaciones. Por lo tanto, es un sistema de ecuaciones diferencial, no lineal. ¿Qué ocurre si nosotros consideramos pequeñas oscilaciones? Pues entonces tendríamos oscilaciones, digamos, tendremos un sistema con oscilaciones armónicas. ¿Dónde se hace si fuese la pregunta, dónde tendríamos, para pequeñas oscilaciones, dónde tendríamos que considerarlo? Lo mismo que en el caso del doble péndulo. Estoy también en la cabeza con el cuarto ejemplo, el del péndulo doble. Uno puede hacer la aproximación en desarrollo en serie de Taylor en las ecuaciones de Euler-Lagrange, las que tenemos aquí, o bien directamente en el lagrangiano antes de derivar. Es más cómodo si lo hacéis primero en el lagrangiano, antes de derivar. Se quita uno trabajo, ¿no? Entonces lo que nos aparece es un sistema de ecuaciones que es lineal. Es un sistema de ecuaciones diferencial de segundo orden, eso no cambia, pero ya pasa a ser lineal. ¿Vale? Pensad.
¿Alguna pregunta más? No, pues vamos a, ya digo, a